Si la tendencia de las cifras oficiales se mantiene, entre hoy, 1 de febrero, y el día 9, cuando lleguen las vacunas, según el gobierno, van a morir más de 1.300 peruanos. Según el más reciente reporte del MINSA, en las últimas 24 horas han fallecido ya 169 personas. Mi nombre es Renato Cisneros, esto es Sálvese quien pueda. Muy bien, aquí no queremos asustar a nadie deliberadamente, pero lo cierto es que la pandemia está en su momento más crítico, estamos peor que en la primera ola, y lo que hemos visto ayer en los noticieros después del inicio de la cuarentena es básicamente desorden. La policía ha tenido que hacer intervenciones, no solamente en casas, sino en locales, donde la gente estaba celebrando con música, con licor, como si la pandemia no existiera, como si la cuarentena no hubiese empezado, como si el estado de emergencia sanitaria no fuese tal, ¿no? Y eso es preocupante porque hay una responsabilidad del gobierno que puede ser cumplida con eficiencia o mediocridad, pero también hay una responsabilidad de la gente. La gran mayoría de peruanos está respetando las reglas, es por lo menos mi sensación, pero hay muchísimos que no. Y a esos que no se les va a tener que sancionar, no solamente con multas, sino incluso con algunas medidas que han sido muy polémicas. El ministro del Interior, José Eliche, contó, por ejemplo, que cerca de 1.000 personas fueron desplazadas a estos centros de retención temporal donde tienen que permanecer 4 horas. No se sabe muy bien cuál es el mecanismo, si puede ocurrir algún abuso en estos centros de retención, lo iremos aprendiendo, pero la idea es no tener que exponerse a ese riesgo, sino tratar de cumplir con las medidas y las reglas. Buena noticia la que anunció ayer el presidente Sagasti, en el sentido de que el Perú se va a ver beneficiado con la intermediación de COVAX Facility para tener vacunas también de otras farmacéuticas. Además de la de Sinopharm, que llega ahora en febrero, vamos a contar con vacunas de Pfizer y de AstraZeneca. El objetivo, esto es lo que ha dicho la primera ministra, es que al final del gobierno de transición, a fines de julio, haya entre 10 y 15 millones de peruanos vacunados. Ojalá sea así. Para eso tiene que haber una cadena de vacunación ejemplar, una jornada larga de vacunación que se cumpla rigurosamente, y tiene que haber transparencia y tiene que haber fiscalización, porque ante la urgencia de la vacuna, seguramente va a haber muchos oportunistas que quieran ahí capitalizar el tema de la vacuna para sus propios intereses. Esta foto es de uno de los terminales terrestres de viajes interprovinciales. El gobierno ha dado como plazo hasta mañana, 2 de febrero, ante las aglomeraciones que se fueron registrando en los distintos puertos. ¿Qué pasó? Que mucha gente dijo, bueno, si voy a pasar 15 días en cuarentena, prefiero que sea en mi región de origen, y esto fue lo que ocurrió. Así que hay que tener mucho cuidado porque solamente hasta mañana se va a poder hacer viajes interprovinciales. Son datos tristes los que nos traen los especialistas económicos que hablan de la pobreza. Ojo con esto. Se dice que a causa de la pandemia y a causa también de este segundo encierro, que no es tan rígido como el anterior, pero es cuarentena al fin y al cabo, va a haber 3 millones de pobres adicionales en el Perú, y además otros 5 millones de peruanos van a volver a la pobreza. Para tratar de paliar esto, el gobierno, ha dispuesto, ¿no?, que haya una repartición de alimentos. Hay unos estimados de más o menos 20 toneladas que ya se han entregado y se espera distribuir 90 toneladas en una primera etapa. Nuevamente, transparencia, fiscalización, para que esa repartición de alimentos sea provechosa y le llegue a la gente que lo necesita. ¿Por qué estamos viendo acá a Daniel Urresti? Porque ayer Cuarto Poder sacó una pepa bien interesante. Con audios y videos se recogió el testimonio de uno de los testigos clave en el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos, en el que estaba involucrado el candidato presidencial. Y lo que se contaba en el programa es que habría un emisario de Urresti, un supuesto emisario del señor Urresti, que estaría tratando de convencer a uno de los testigos clave para que, después de pagarle y de operarle la vista, una operación que necesita, él decida no dar su testimonio a la fiscalía cuando sea nuevamente requerido. Estamos, por supuesto, seguros de que este tema le va a pasar factura a la campaña del señor Urresti. Vamos con la intención de voto. En la última encuesta que ha divulgado CPI, no sé si podemos ir a full con
con el cuadro perfecto. George Forsyth de Victoria Nacional sigue primero con 10%, 10,1%. Luego está Keiko Fujimori de Fuerza Popular con 5,6%. Muy cerca, aferrado al tercer lugar, Johnny Lescano de Acción Popular con 5%. Con 4,7% Verónica Mendoza de Juntos por el Perú. Daniel Urresti con 4,3%, luego Julio Guzmán con 4,1%. No hay grandes sorpresas en realidad en relación al sondeo previo. Luego venían Daniel Salaverry y todos los demás. Y en cuanto al Congreso, pasa básicamente lo más llamativo por esta barra amarilla, donde hay un 38,6%, casi 40% de la población que aún no decide a qué partido apoyar para la conformación del próximo Congreso de la República. Lo único que queremos es que el siguiente Congreso no sea ni como este ni como el anterior. Si es una esperanza un poco cándida, bueno, es la esperanza que tenemos, creo, la mayoría de peruanos. En nuestro siguiente bloque vamos a entrevistar al doctor Germán Málaga, que es uno de los principales médicos de la Cayetano Heredia. Tiene cosas que decir que ustedes no pueden dejar de escuchar. Muy bien, lo habíamos anunciado en el bloque anterior. Vamos a conversar con el doctor Germán Málaga. Él es internista, epidemiólogo y médico principal, investigador principal del Hospital Cayetano Heredia. ¿Cómo está, doctor Málaga? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Renato, y felicitaciones por el nuevo programa y nuevo formato. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor, ¿qué se puede hacer en 15 días? Acabamos de empezar la segunda cuarentena, que es distinta de la anterior, pero digamos, cuarentena no tan rígida, pero cuarentena al fin. ¿15 días serán suficientes? ¿Usted cree que va a tener que extenderse ese periodo, que es lo que mucha gente se pregunta, para poder contener el avance de la pandemia, del virus? Sí, ahora, inicialmente yo te diría que sí, por varias razones, ¿no? La primera es porque, a diferencia del... Que sí se pueden hacer cosas. Que sí se podrían hacer Okay. cosas importantes, porque a diferencia de la primera ola, el Perú se fue encendiendo, ¿no? De a poco. Se encendió Iquitos, después se encendió el norte, después se encendió Arequipa, después las ciudades de la costa. Entonces, nunca dejaron de haber número de casos y muertos por esa razón, porque claro, Lima corrió durante todo el tiempo, pero se le iban sumando compañeros, ¿no? Un poco para que se entienda. En cambio, todos estamos más o menos a la vez. Cuando uno ve las curvas de incremento de muertos después de las fiestas, es alucinante. Todas están parejitas, con unas curvas paradas en esta segunda ola. Y estas 9 ciudades en las cuales se ha determinado esta cuarentena, muestran patrones epidemiológicos de número de casos, de positividad y número de muertes muy parecidas. De modo que aplicar un martillo, digamos, en este momento, que es un poco lo que se pretende hacer, debería funcionar de alguna medida. El tema es que como para el suplemento alimenticio, ¿no? O sea, eso debería venir acompañado de señales claras educativas que hasta ahora no se han dado. Yo no siento que se haya educado mucho a la población de cómo evitar los contagios, ni que evitar los contagios sea lo más importante en este momento, ¿no? Entonces, eso es interesante porque me permite preguntarle por el otro tema que tenía anotado, y es el énfasis en la comunicación que está utilizando el gobierno para tratar de persuadir a la población, ¿no? de mantenerse a salvo del virus. ¿Usted siente que ese énfasis, que básicamente tiene que ver con hablar de las camas UCI, de ya llegan las camas UCI o hemos habilitado más camas UCI por un lado, y por el otro hablar de la vacuna, es suficiente? Porque pareciera que la comunicación está sesgada hacia ese lado, pero no se habla tanto de lo preventivo, ¿no? Sí, pues lo cual es una pena, porque en verdad, claro, y ayer veía un reportaje del número de intensivistas que necesitamos en el Perú para la población que tenemos, y tenemos menos del tercio, ¿no? Entonces, sin importar el número de camas que tengamos, siempre claro, puedes poner 2.500 camas en este momento, pero ¿quién las va a atender? Claro, y es clarísimo, y hay un montón de estudios en diferentes partes del mundo, que cuando con buena voluntad médicos que no son intensivistas atienden en cuidados intensivos, aumenta la mortalidad. Entonces, no es la solución tener más camas de cuidados intensivos. O sea, no podemos reparar en un año lo que no hemos hecho en 20 años, ¿no? Claro. Eso por un lado. Digamos, entonces el énfasis tendría que estar puesto en que, por ejemplo, en el oxígeno. Ayer justo un colega suyo, el doctor Fernando Mejía Cordero, me decía con preocupación que el oxígeno ha empezado a escasear. Y ese sí que puede ser un enorme problema, doctor Málaga. Sí, ciertamente, por ejemplo, el sábado tuvimos un grave problema acá en el hospital, en el cual se nos cayó la fuente de oxígeno, por un tema de que, claro, o sea, si bien es cierto, nosotros tenemos las plantas, pero esas plantas necesitan de un ingrediente para producir oxígeno.
¿no? Para hacer el oxígeno criogénico famoso. Ujú. Y por un tema de cadena de distribución, por la sobredemanda que tiene el distribuidor, no llegó a tiempo y nos Caramba. quedamos un par de horas sin oxígeno. Entonces, claro, subsanamos porque, nuevamente, en mi hospital creo hay cosas que sí se han hecho de manera planificada, tenemos balones, como 150 balones permanentemente cargados como para poder subirlos, pero teníamos que subirlos nosotros, los médicos, y todos vigilantes, camilleros, médicos, Y eso, subiendo los y eso, balones y de eso que estamos oxígeno. hablando del Hospital Cayetano Heredia, digamos, que tiene una Sí, serie de recursos importantes en comparación con muchísimas dependencias de salud del así país es. que seguramente están en condiciones bastante más dramáticas, ¿no? ¿Qué Pero, tendría que pero hacer entonces el seguimos, gobierno? sí, Garantizarle el oxígeno al país. pero estamos un paso anterior, ¿no? O sea, porque Mm, cuando ya necesitas oxígeno, ya es de este 5% de los pacientes que ya se complicaron y que necesitaron oxígeno, ¿no? Necesitamos ir un paso atrás, ¿cómo evitamos los contagios? Y cuando uno, por ejemplo, cuando les preguntamos a nuestros pacientes, ¿cuándo te enfermaste? Hace 8 días. Cuando te enfermaste, ¿qué sentías qué pensaste que tenías? Resfrío, gripe, ¿no? ¿Y por qué no COVID? No, pues porque COVID es una forma grave. Pero, ¿y qué hiciste en esos días? Me fui a trabajar, me tomaba mi Panadol, me puse mis medicamentos, me puse mi dexametasona, ¿no? Y me fui a trabajar. ¿Y en qué ibas a trabajar? En transporte público, colectivo. Entonces, claro, si no tienes de entrada el concepto de que, oye, cualquier síntoma respiratorio en estos tiempos, en el último año, es COVID hasta que se muestre lo claro, contrario y que te tienes que aislar, ahí ya tenemos un problema. claro, ¿No? Porque claro, esa claro. gente sigue contagiando a su familia, contagia a su núcleo de trabajo, contagia a la población, porque, claro, muchos no podrán quedarse, y de hecho no ha habido ninguna estrategia para hacer que la gente con síntomas se quede y la podamos apoyar en sus casas, y eso es atención primaria, ¿no? Nada de eso se ha hecho. Entonces, conclusión, la gente se infecta, no asume que tiene COVID, contagia a toda su familia, sale a trabajar, contagia a todo su entorno. Y eso es un mensaje educativo básico, ¿no? Un poco para intentar entonces darle a la gente que nos está viendo y que nos va a ver un tip clave, digamos, para este tiempo. ¿Cuál sería? Al primer no síntoma, porque uno puede tener el COVID y no desarrollar síntomas. Pero ¿qué Oh, ya tendría que hacer en todo eso ya caso es más para? complicado, ¿no? Sí, claro, eso ya es Claro, más complicado. Pero si tienes síntomas, oye, evita contagiar, ¿no? O sea, el primer síntoma, cualquier asúmete, descomposición, asúmete que asúmete tienes COVID, COVID. Ya, claro. asúmete con COVID, asúmete con COVID y contagia a tu familia. Ay, bueno, es cierto. También es complicado porque hay gente que viven todos en un cuarto, en una casa viven varias familias, difícil aislarlos, ¿no? Pero trata de no tener contacto en lo posible, ¿no? Mm, Hay gente que sí podrá aislarse y sí podrá poner en su habitación y no tomar contacto con el resto de su familia. Y a las autoridades que de una vez tomen alguna medida para dar soporte a estas personas. Oye, me reporto enfermo, ¿no? Danos una bengala de enfermedad, que alguien vaya y me lance o me lleve a un sitio donde deje de contagiar y que reciba el soporte, la observación, la vigilancia. Si necesito oxígeno, que me den el oxígeno temprano. Eso ¿Qué no tan hay. clave, qué tan clave es monitorear la saturación de oxígeno y que se masifique, digamos, el pulsoxímetro, ¿no? Tal vez el Estado podría ayudar tratando de repartirlo junto con mascarillas, porque pareciera que hemos vuelto hacia el punto cero, que la gente no sabe ni siquiera usar las mascarillas. Esos dos elementos me gustaría que los comente, doctor. Sí, claro que sí. Bueno, una vez pasada esta primera etapa, ya la persona cayó enferma. Bueno, por la otra cosa, la otra estrategia de comunicación que tampoco se ha dado es qué haces si te enfermas, qué tienes que tomar, ¿no? Entonces, claro, si la gente está libre, toma pues cualquier cosa, el combo famoso de un antibiótico, Novalgina y corticoide, pues creo que es fatal, ¿no? Yo creo que algún día sabremos el impacto de esto en la mortalidad que hemos tenido, pero es lo que hace la gente cuando tiene un resfrío, se toma su dexametasona, su antibiótico y su antalgina. Con ese combo se van a trabajar y hacen sus vidas. Entonces, pero claro, esa campaña de decir, oye, ya, si te enfermas, lo que hay que hacer es aíslate, toma tu Panadol, toma tu agua. Mm, Ya, si por último, si contactas con un médico y el médico te dice que tomes ivermectina, toma la ivermectina, pero no tomes antibióticos, ¿no? claro, No claro. tomes ningún antibiótico, no tomes dexametasona ni nada que se le parezca, ¿no? Y a partir del cuarto día empieza a controlarte la oxigenación porque, digamos, es cuando empiezan a ocurrir las complicaciones y si tienes la complicación, si empieza a bajar tu saturación, hay que buscar la forma de darle socorro a Mm. esta persona para darle socorro. Claro, ya estamos sobrecargados y por eso creo que además era necesaria
reducir el número de casos, reducir el número de contagios. La cuarentena debería funcionar para eso, para poder volver a brindarle el soporte que las Bueno, personas entonces, necesitan. eso es importante. En 15 días sí se puede hacer algo importante, no necesariamente estemos pensando que esto se va a prolongar por otros 15 días. Ojalá que no lleguemos a ese punto. Quería preguntarle por las vacunas, doctor. ¿Con qué tanta esperanza, considerando que también que la esperanza a veces viene acompañada de un relajo psicológico, debemos tomar el anuncio de la llegada de la vacuna? Un primer lote de 1 millón para el 9 de febrero. Y según lo que dijo ayer el presidente, vamos a ser uno de los países beneficiados, ¿no? Con las gestiones de COVAX Facility para tener más vacunas en el primer trimestre. Y la meta de este gobierno es llegar a julio con 10 a 15 millones de peruanos vacunados. ¿Usted ve esto posible, considerando todos los recursos humanos que también implica la jornada de vacunación, las jornadas de vacunación? Yo pensaría que sí, ¿no? O sea, creo que el Perú desde siempre ha sido líder en campañas de vacunación. Hay jornadas históricas en las cuales se han vacunado más de una decena de millones en un solo día, hace algunos años, no muy lejanos. Creo que el aparato de vacunación está, claro, esta es una vacunación diferente porque no puedes generar aglomeraciones, tiene que ser mucho más pautada y mucho más programada, una logística mayor y el número me parece razonable y creo que además es importante, uno, tener en cuenta que la vacuna funciona, pero cuando ya estamos todos vacunados, individualmente no nos sirve tanto, claro, puede ayudar, pero no nos sirve tanto. Las campañas de vacunación son el mayor ejemplo de la solidaridad y del trabajo de comunidad que tenemos que tener, ¿no? Porque funciona a partir de que más del 67% es el número calculado. Ahí es cuando funciona. Si tienes 67% o más inmunizados por rebaño, o sea, que hacer inmunidad por rebaño por vacuna, ahí es cuando funciona. Y desde el punto de vista individual, después de la segunda dosis, ¿cuánto tiempo después ya puedo considerarme inmune al virus? Por lo menos a desarrollar una forma grave, ¿no? En promedio 2 semanas. ¿2 semanas? 2 semanas, sí, en promedio 2 semanas. Y eso es importante lo que acabas de mencionar, ¿no? Porque mucho de la desinformación dice, sí, me voy a contagiar, sí, es posible que te puedas contagiar, las vacunas no son 100%, pero hasta ahora la mayoría de vacunas están demostrando casi al 100% de que reducen las formas graves de infección, ¿no? Entonces, si te reduces las formas graves de infección y reduces el requerimiento de cuidados médicos, es un gran aporte, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a desmenuzar las ideas que se lanzan detrás de la gente que se pone a las vacunas, mucha desinformada, lo cual me da mucha pena, pero digamos, un mensaje de ellos es, oye, no me va a impedir la muerte. Sí, sí te va a impedir, sí te va a bajar la mortalidad. Todas las vacunas están enfocadas en reducir las formas severas y la otra cosa es que no se ha demostrado ningún caso de muerte atribuible a vacunas. O sea, las vacunas no han producido ninguna muerte y hay más de 10 millones de vacunados en el mundo. Y por ejemplo, la vacuna que va a llegar al Perú, la de Sinopharm, por lo menos es la principal, ¿no? De la que se está abasteciendo el Estado. ¿Nos ayuda contra todas las variantes del virus que han ido apareciendo en las últimas semanas? Fíjate que eso no se sabe muy bien, ¿no? Sin embargo, es totalmente teórico, lo que te voy a decir. Pero, digamos, una virtud y un defecto que tienen las vacunas nuevas, las de RNA, es que te producen un solo tipo de anticuerpos contra una sola proteína del virus, ¿no? Sabemos que el RNA está dirigido contra la proteína S. La vacuna nueva, la de proteínas recombinantes que acaba de salir la semana pasada, el estudio de la vacuna Novavax, que es una buena noticia para el Perú porque Novavax forma parte de COVAX Facility y los resultados de Novavax son bastante buenos, 89% de eficacia, 95% para la cepa anterior y 86% para las nuevas cepas, o sea que es buenísimo. Pero nuevamente está enfocado en una sola proteína. En cambio, si tú entregas al organismo un virus entero, el organismo puede producir proteínas para más, o sea, anticuerpos para más de una proteína del virus, ¿no? Hasta la semana pasada había un estudio en New England en que hablaban de que la clave para tener inmunidad en los trabajadores de salud era tener, uno, anticuerpos contra el spike y dos, contra una membrana de la nucleocápside del virus. Entonces... ¿Y qué le diría a todos aquellos que han venido desarrollando reparos contra la vacuna de Sinopharm, diciendo cosas como es la más cara, no está aprobada por la FDA, y que en general tienen una serie de señalamientos a la vacuna, tal vez porque es China, que ningún país, que solamente la tienen Emiratos y Argentina?
¿Qué les diría a ellos, digamos, para convencerlos, ya no solamente de que se tienen que vacunar, sino de las bondades de esta vacuna en cuyos estudios usted también ha participado? A ver, lo primero que el precio aún no se sabe, es cierto que el precio que se maneja es el precio que está en lista internacional, pero tengo entendido que la negociación ha sido bastante favorable para el Perú. Segundo, que es la vacuna más segura que existe, ¿no? La Ah, vacuna más sí. segura de todo. Sí, porque fíjate, esta vacuna A pesar se ha de que los probado porcentajes de eficacia, según lo que se ha venido reportando, nos hablan de un 70%, ¿no? 79, lo que dice el 79%. estudio de Estados Unidos. Pero para entrar en detalle, a ver, esta vacuna, con las vacunas buscamos dos cosas, ¿no? Uno, que sean seguras y dos, que sean eficaces. En cuanto a seguridad, esta vacuna tiene más de 70.000 voluntarios reclutados a lo largo del mundo, Ujú. ¿ya? Y es mucho más que todas las otras. Los otros están entre 30 y 40.000. Segundo, que siendo China el país que se ha vacunado, ya hay más de 10 millones de vacunas aplicadas y no hay Ujú. ningún daño atribuible directamente a esta vacuna. O sea, la vacuna que más recorrido tiene antes de llegar al Perú es esta. Y hay algunos países europeos que también están comprando. Hungría acaba de empezar una campaña de vacunación con la vacuna de Sinopharm. El hecho claro, sí, pues hay un tema de ahí con que no está aprobada con la OMS. Acaban de lanzar, bueno, no acaban, pero hace unas semanas han entregado el expediente porque la vacuna de Sinopharm va a ser parte de COVAX Facility también. Para eso se necesita que la OMS la apruebe. Y el hecho de que no esté aprobada no es un tema de que no sea una buena vacuna, o tienen que evaluarla para ver Ujú. cómo es un tema geopolítico, es totalmente geopolítico, porque digamos, los chinos no quieren estar bajo la égida de la FDA o las Claro, instituciones claro. europeas. Claro, a la hora de la conversación sí tiene un impacto, pero es un tema absolutamente geopolítico que, claro, China No es no quiere, científico, no, no tiene es nada que ver. básicamente. Para ir terminando, doctor, elecciones, el 11 de abril, ¿usted le recomendaría mantener la fecha si es que el presidente o los presidentes de la OMP y el jurado le solicitaran una opinión? ¿Usted qué diría? ¿Se puede llegar a esa fecha controlando los aforos, etcétera? Como viene la pandemia, digo, ¿no? Como viene el virus. Todavía faltan 3 meses. Yo esperaría que sí baje, como Mm, lo que dijimos al principio, ya, si no sean 2 o sean 4 semanas, pero la forma como se está presentando estas curvas deberían bajar. Uno y dos, una cosa que también, yo lo he dicho la semana pasada, pero en realidad, mientras no tenga, bueno, tú estás en España y lo sabes mejor que yo, España tiene una tercera ola. así es. Y mientras no estemos inmunizados, vamos a seguir teniendo olas. Ya, imaginémonos que bajan los casos, posponemos hasta abril o hasta mayo y empezamos una nueva ola en el Perú, porque vamos a seguir teniendo olas en la medida que no estemos inmunizados. Eso Mm, es una cosa que la gente tiene que tenerlo clarísimo. Y creo que esa es la importancia mayor de las vacunas, o sea, pensar a futuro, no ahora, porque te vaya a ayudar, que ya llegaron, oye, pero todavía no te toca. Pero perfecto. pensando a futuro, la única forma que tenemos de parar las olas futuras es que estemos inmunizados y cuanto antes mejor. Entonces, la estrategia de que para el 28 de julio hay un porcentaje, como unos 10 millones o más, que ya estén vacunados, suena interesante, importante de cara a estos esfuerzos, pero hasta que no estemos el 70% vacunados. Y una cosa que sí es peligrosa es que con estas nuevas variantes que se menciona, es posible que se necesite un porcentaje mayor, porque siendo el virus más infeccioso, se necesita que un porcentaje mayor de la población. Pero esa es una discusión que habrá que, es más académica y habrá que ver Por, los por resultados. ahora, Por a ahora, respetar la 70%. cuarentena y a abrir la mente para que todos decidamos vacunarnos. Doctor Sí, Málaga, sin eso no hay salida. muchísimas gracias, de verdad. No, a ¿Ah? ustedes. No, no, Y gracias a ustedes. nuevamente toda nuestra gratitud. Ha sido el doctor Germán Málaga, ya lo decíamos hace un rato, internista, epidemiólogo, investigador principal de la Cayetano Heredia. Muy bien, en esta parte hemos hecho una recopilación de algunos TikTok que se han viralizado en los últimos días. Uno puede entender, ¿no?, que los candidatos, ante la imposibilidad de hacer actividades en la vía pública por razones pandémicas, hayan tenido que recurrir a distintas plataformas. TikTok es una de las más famosas porque ahí se llega también a un público joven. Pero por favor, lancen una idea, coloquen una propuesta ahí entre tanta payasada, porque si no, parece únicamente un casting para un reality. Fíjense, por favor. ¿Quién ha dicho que hacer campaña es aburrido? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es? Oye, ¿quién? Esto no es para ti.
social. Es mi congresista de Podemos, todos. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Buenísimo, malísimo en realidad, pero que podría ser solamente una anécdota, pero lamentablemente creo que la tendencia de la campaña es quedarse en este nivel, lo que sería de verdad terrible. Antes de irnos, este es un programa emprendedor, este es un emprendimiento en realidad, así que queremos solidarizarnos con todos los pequeños negocios que de pronto se puedan ver afectados con esta segunda cuarentena y queremos invitarlos a que nos manden a este correo que se está viendo aquí, producción spqperu@gmail.com, ahí lo tienen, producción sqpperu@gmail.com, 20 segundos, un video de 20 segundos contándonos de su negocio. ¿Quién mejor que tú para hablar de tu negocio? Así que queremos apoyar sus emprendimientos con sus propias voces y con sus propias imágenes. Así que escríbanos. Esta ha sido una edición extraordinaria del programa. Sálvese quien pueda. Va a salir los miércoles y los viernes a partir de las 7 de la noche en todas las redes, principalmente en YouTube, Facebook, y poco a poco iremos también cubriendo Instagram, Twitter, Tinder, Grindr y todo lo que sea posible. Josefina Townsend muy pronto estará con nosotros, no nos dejen de ver, cuídense mucho y muchas gracias por acompañarnos.